Hermanos, como iglesia somos, somos un cuerpo. Somos un cuerpo que necesitamos pensar no solamente en nosotros, sino en la próxima generación. Y eso implica que nosotros necesitamos pensar en términos de formar líderes. Los líderes, hermanos, son los que mueven el mundo, bien o mal. Bien o mal, eso es el caso, que los líderes son los que mueven precisamente el mundo cercano o lejano, dependiendo el lugar de la persona que ocupe en liderazgo. Cuando pensamos en líderes, posiblemente la mayoría de ustedes crea que usted no es un líder. La realidad es que lo es. La pregunta no es si es. La pregunta es qué tipo de líder es. Porque véalo en una forma tan sencilla. Hace, ¿qué son ya 3 años, hermano Zamora? Ustedes prácticamente ahí, yo creo que habían 2 líderes, pero no había pueblo. ¿Cierto? Pero ya llegó Gillian, y entonces, pobre Gillian, tiene 2 jefes. Ok, a lo mejor está perdiendo ahí en el caso, ¿no? Sucede eso. Los padres, madres, son líderes. Son líderes. Y como líderes tenemos una responsabilidad. Cómo desarrollar a esa próxima generación. Note lo que alguien dijo. Uno de los trabajos más difíciles para un líder, dijo, es el cambio. Porque cuando se habla de cambio, dice, nomás los bebés quieren cambio cuando su pañal está sucio. Entonces tendemos a resistir el cambio. No queremos el cambio. Es más, hay mucha tensión ahorita en esta nación por el cambio, ¿cierto? Entonces hay mucha resistencia a ese cambio. Algunos hasta cierto punto quizás justificado, en otro posiblemente viene siendo más nuestras propias emociones. Pero es un cambio. Y los líderes, hermanos, tienen eso. Van a tener gente a favor y van a tener gente en contra. Esa es la realidad de la vida, en cómo nosotros funcionamos. Los cambios son necesarios. Hace 2000 años hubo un cambio. Y ese cambio, quien lo hizo, dijo, quiero que llegue, que comience en Jerusalén, que se mueva a Judea y que llegue también a Samaria y que luego llegue hasta el fin del mundo. ¿Sí está viendo usted ese cambio que Cristo establece? Él lo estableció. Y hoy tenemos ese privilegio y también ese reto con personas que se oponen. Siempre ha habido gente opuesta al cristianismo y siempre lo habrá. El caso es que cuando se habla de liderazgo, también, hermanos, en vez de asumir la responsabilidad de líderes, a veces tendemos a ver lo que no está bien, o al menos en juicio nuestro no vemos que está bien. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue un gran líder. Todos ustedes que han leído un poco de él pueden decir amén a ellos, ¿cierto? Ok, ya vamos entrando en calor. Fue un enorme, tremendo líder. Fue espectacular su trabajo que hizo. Sin embargo, tuvo grandes problemas. Problemas con autoridades, problemas con los judíos, tuvo problemas también con las mismas iglesias que él plantó. Por lo tanto, si usted ve que esas cosas sucedieron, en el caso específico de hoy, la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto fue problemática por años para el apóstol Pablo. Se peleaban por cualquier cosa.
se acusaban de cualquier cosa. Y Pablo no se escapó. Aún llegaron a decirle, tú no eres líder, tú no eres apóstol. Entonces, ¿sabe qué tiene que hacer el apóstol Pablo? Defender su postura como líder, como apóstol. Y voy a tocar un poco ese punto de hoy precisamente. Los líderes, hermanos, son cuestionados. Y yo quiero invitarles a cada uno de ustedes a ser líderes. Porque de esa forma, yo no voy a ser el único cuestionado. Ni el hermano Luis. Ya va a ser usted también, ¿verdad? ¿Está bien, hermano René? Sí, es que los líderes se ponen precisamente como el pez en la pecera. Lo ve por un lado, lo ve por el otro, lo ve del norte, lo ve del sur, por todos lados lo está viendo. Y entonces es más juzgado, es más analizado. Y Cristo quiere precisamente líderes. Ese es el caso. Vea el caso de Moisés. Moisés es llamado y entonces le dicen tienes que ir a Egipto y sacar al pueblo. Al llegar allá hay oposición. ¿Por qué lado? Por el faraón. ¿Y por quiénes más? Por el mismo pueblo hebreo. Se resistía a salir. Y aun cuando salieron de ahí, había resistencia. Los líderes, hermanos, son eso. Son líderes porque ponen la dirección y porque ponen dirección hay oposición. Ahora, yo puedo continuar hablándole de líderes como David, o le puedo hablar de grandes mujeres líderes como Débora. Le puedo hablar de hombres y mujeres en la Biblia que hicieron un tremendísimo trabajo. Y algo curioso que usted va a encontrar en la Biblia, nunca aparece la palabra líder. Estas personas fueron líderes sin llamarse líderes. Y de eso quiero precisamente que meditemos un poco hoy. Hablemos un poquito precisamente de Pablo. Pablo fue llamado a ser un gran líder. Y uno de los primeros puntos que quiero aquí señalar, apuntar un poquito, es el caso precisamente de Pablo. Pablo tiene un reto con los de Corintios. Vea lo que dice este versículo 12:1. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Este es el caso, hermano. El apóstol Pablo está siendo cuestionado si es apóstol o no es apóstol por la misma iglesia que él ha trabajado. Bien. Ese es un precio, hermano, que se tiene que pagar. Entonces el apóstol Pablo lo que va a hacer es que va a hacer primeramente una argumentación. Y esa argumentación es, quiero que le pongan atención, dice el apóstol, a esto. Quiero contarles finalmente que fui trasladado hasta el tercer cielo. Si aquí se hiciese un poquito de preguntas, podríamos decir, ¿quiénes tuvieron ese privilegio, como Pablo, de ir al tercer cielo? Bueno, posiblemente hayan como respuestas que quizás Enoc, que quizás Elías, pero la Biblia no nos dice que fueron al tercer cielo, solamente que fueron levantados. Pero es más, Cristo afirma precisamente que nadie ha venido, nadie ha estado allá. Pero ¿quién es el que sí vino del cielo? Cristo. Ahí tenemos a un hombre que viene, se encarna Dios en hombre, y entonces tenemos a Cristo que viene del cielo. Segundo, tenemos precisamente a Pablo. Y Pablo dice que él fue llevado. ¿Y sabe qué? Yo no sé por cuánto tiempo Pablo se había guardado de no decir que había ido, que había sido transportado al tercer cielo. ¿Por qué? Sencillo. No quería presumir. Cuando nosotros vemos estas cosas, hermanos, es fascinante cómo el cristianismo o el verdadero siervo lo encontramos en la Biblia y, consecuentemente, podemos ver todo el teatro que se lleva a cabo hoy en el mundo religioso. ¿Lo han visto? No tengo que hablar de ello, ¿verdad? Lo entienden.
Entonces Pablo dice, tengo que hablar ante ustedes, tengo que defender mi caso. Aunque no gano nada con ello, el jactarse no se gana nada con ello, pero necesito hacerlo porque ustedes son mis cartas leídas. Y entonces Pablo quiere que la iglesia aprecie su liderazgo, aprecie lo que él hace. Y hermanos, uno de los grandes retos que nosotros tenemos en esta vida es precisamente en esta vida, en la iglesia, es poder entender qué es ser un líder cristiano. Poco hablamos de ello. Poco se habla. Porque a veces nos concentramos en lo que es precisamente 1 o 2 horas de adoración y abandonamos el resto. El liderazgo, hermano, es el que tú desarrollas en casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Ahí comienza. Y si tú, hermano, entiendes eso, entonces te empiezas a desarrollar, a ser líder en la iglesia. Por ejemplo, piensa en esto, hermano. Cuando el niño o los niños que usted tiene se están portando mal, ¿qué es lo que usted hace? Resolver ese problema, ¿cierto? Usted no se vuelve parte del problema, resuelve el problema. Bueno, hermanos, eso es liderazgo. Resolver problemas. ¿Qué quiere decir eso? Si usted crece, se desarrolla. ¿Que usted necesita desarrollar lo mismo en la iglesia? Usted va a resolver problemas que surjan en la iglesia. Y no puede ser parte de él. Pero si se vuelve parte del problema, vamos a decir que ¿qué sucedió? Que todavía la niñez está ahí, ¿cierto? Necesitamos crecer, desarrollar. Entonces el apóstol Pablo habla precisamente de esta visión y dice, yo he tenido ese privilegio. Yo no sé, quizás pudo haber dicho, si los otros apóstoles lo tuvieron, pero yo lo he tenido. Tengo la credencial. Cristo es el otro que tiene. ¿Y sabe quién es la tercera persona? Precisamente Juan. ¿Cómo sabemos que Juan tuvo ese privilegio también? Por lo que él describe en Apocalipsis. 3 personas. Y aun cuando él tenía todas esas credenciales, dice, soy cuestionado por ustedes. El liderazgo, hermano, es un reto, pero es necesario también tenerlo. Mili, adelante, te estamos esperando, Mili. Bienvenida. Tenemos precisamente ese reto nosotros que entenderlo. Pablo no presume, por ejemplo, hablar en lenguas. Cuando usted lee la primera carta de Corintios, sobre todo el capítulo 14, va a encontrar que había una cantidad de gente presumiendo hablar en lenguas. Hoy en día eso es igual, hermano. Yo me pregunto a veces que me expongo, y hace poco lo hice, en un lugar que la persona que está dirigiendo empieza precisamente a hablar en lenguas. Yo no le entendí nada. Si yo entiendo bien lo que me está diciendo el apóstol Pablo, esta persona debió haberse callado. No debió haberlo hecho. Entonces el apóstol Pablo dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes, pero cuando estoy aquí con ustedes, prefiero hablar 5 palabras que me entiendan que 10,000 en lenguas que no me entiendan. ¿Presume Pablo? Está exponiendo precisamente que él es capaz, él fue al tercer cielo, él habla en otros idiomas cuando el Espíritu le permitía hablar en otros idiomas, a otra persona que necesitaba escuchar el Evangelio, pero no presume. ¿Qué pasaría si nosotros todos de un día para otro dejamos de presumir en lo que hayamos presumido? Que si somos muy mexicanos, pues ya, ¿cierto? Nomás una frontera nos divide con el otro país. No los convenzo todavía, que dejamos eso por la paz, ¿cierto? Entonces dejamos, pues, hermano, de presumir. Es que mire, presumimos a veces del lugar donde venimos y nosotros no lo compramos ni lo construimos. Pero luego decimos, soy de allá, ¿cierto? No presumir a un hermano, precisamente lo que usted tiene.
Porque si usted está hablando de lo que tiene y de lo grande que usted está presumiendo. Entonces el apóstol Pablo dice, voy a presumir, aunque no gano nada con ello, para decirles que yo tengo credenciales. Es la única razón. Dice, en realidad no se gana nada con esto. No debemos. Luego nos dice precisamente el apóstol Pablo, doy gracias a Dios. Vea el punto que yo le hablaba. Que porque hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Quiénes? Los de Corinto. Estaban presumiendo que ellos hablaban en lenguas. Es más, en aquel tiempo como hoy, en el mundo que se mueven las lenguas, si usted no habla en lenguas, no, usted es un bebé por ahí, empezando. ¿Sabe qué hace Pablo? Dice, ustedes son niños los que creen que hablan en lenguas. Ya debieron haber crecido. Y 2000 años después, como dicen por ahí en inglés, we still don't get it. Todavía no la agarramos, hermano Enrique. No es necesario. Habla pocas palabras que te entiendan. Y a veces, hermanos, en nosotros, en nuestro caso, a veces de donde venimos también le hablamos a otra persona en español y no nos entiende, ¿cierto? Y la otra persona dice, ¿qué dijo? Hoy en la clase está hablando de jocotes y el hermano Enrique estaba, ¿qué es eso? ¿Cierto? Sí, y es algo sabroso, ¿no? Para los que lo conocen. ¿Pero qué es? Dicen los demás. Bueno, un día de esto lo van a poder probar. No hay que presumir lo que precisamente somos. Entonces, lo que nosotros tenemos en este tiempo, hermano, es que hay tanto este presumir de cosas, y el apóstol Pablo nos está diciendo que él precisamente no presume. Y sabe, aquí viene otro punto interesante de Pablo. Piensa en esto. Pablo nos va a decir que el no presumir se debe a un aguijón en la carne. Pablo sufre algo que lo atormenta. Y yo puedo decir que mi aguijón en la carne es la sinusitis. Cuando me llega esa presión y ese dolor de cabeza, incomoda horriblemente. ¿Y en qué te ayuda a estar enfermo, hermano? En no ser presumido. ¿Quiere que le explique un poquito más cómo esto después de ser presumido físicamente funciona? Mire, váyase usted a un gimnasio. ¿Y qué encuentra ahí? A los hombres, y los gimnasios lo saben, tienen espejos por todos lados. Y entonces ahí está el hombre haciendo sus pesas. Y se está bien. Y yo veo que precisamente las damas no necesitan espejo. En los gimnasios no necesitan. ¿Sabe por qué? Porque saben que hay otros que las quieren ver, entonces con eso es suficiente. Pero presumen también. Ni le sigo por ese lado, ¿cierto? Eso presumimos, hermano, cuando el apóstol Pablo dice, no te ganas precisamente nada con ello. Entonces, hermano, hoy en ese tiempo a veces se habla mucho de esas grandezas, de esas cosas que nosotros necesitamos evitar. Aquí viene el punto, hermano, de lo que le estoy diciendo. Pablo guarda silencio. Tu enfermedad, tu debilidad puede ser bien para ti. ¿Qué te parece, hermano? Dice el apóstol Pablo, para evitar que me volviera presumido, este es un lenguaje bien común de esta versión que estoy usando, por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormente. Te felicito si tienes una dolencia, hermano. No hay amenes. Sí, cuando hay una enfermedad y entiendes esto y te hace ser humilde, gloria a Dios. Pero nosotros, gloria a Dios, pero ya quítamelo, ¿cierto? Y entonces el apóstol Pablo igual lo hizo, fue, dice, 3 veces pidiendo que se le quitase y le dijo, no es que no lo escuchó, no, bástate mi gracia. No lo vas a tener, no puedes obtener lo que estás pidiendo porque te es necesario.
Regresamos al gimnasio por un segundo. Regresemos. Usted ve todos esos jóvenes ahí fuertes, músculos y todo, ¿verdad? Dele a ese joven 30, 40 años más. ¿Qué pasó, hermano Gustavo? Lo que presumía antes tenía los gatos, algunos le llaman gatos, ¿verdad? Y ahora, como un gran nadador, nada. Dios sabe lo que está haciendo con el ser humano. Nos ayuda a entender. No presumas porque no es bueno para ti. Entonces, los buenos líderes, hermanos, no vamos a qué, hermanos Ramírez, no vamos a presumir. Solamente si es necesario por beneficiar a alguien, hágalo. De lo contrario, ya, tranquilito. Hoy en la clase les daba otro ejemplo. Lo que les decía a estos jóvenes. Cuando se vaya a casar, busque una joven que huela a cebolla. Porque yo sé que a todos los jóvenes les gusta comer. Y luego se casa con una que no le gusta cocinar. ¿Qué pasó? Sí, quizás huele a ese perfume más caro, ¿sí? Pero no hay nada en la cocina. Entonces es necesario entender, hermano, donde hay alguien que presume, tenga cuidado. Porque es como esa nuez que se ve bien por fuera y cuando la abre no hay nada. Nada de nada. Los líderes, hermano, tienen que mostrar por su liderazgo, por su consistencia y su persistencia. Otro punto que les quiero hablar es esto, hermano. Los líderes se gastan. Vea precisamente lo que el apóstol Pablo nos va a decir aquí. Dice, así que de buena gana gastaré todo lo que tengo. Y claro que algunos de nosotros no tenemos nada y no tenemos nada que gastar, ¿verdad? Y hasta yo mismo me gastaré de todo por ustedes si los amo hasta el extremo. ¿Me amarán ustedes menos? Este es el caso, hermano. El liderazgo en Dios, para el pueblo de Dios, siempre es cuestionado. Yo nomás le sugiero, tenga cuidado que usted caiga en ello. 2, vea precisamente que se gasta y dispóngase a gastarse. El apóstol Pablo da una lista en cómo él se gastó, en maltratos, en azotes, en desvelos, en hambres, en viajes, en fríos, en enfermedades. Y él habla de todo un desgaste. Hermano, cuando usted va a trabajar en su fábrica, en su lugar y trabaja 8 o 10 horas, usted sale de ahí, se va a su casa. ¿Sigue trabajando? Si vende pupusas, sí. De lo contrario, quizás otras cosas. Sale de ahí, pero ¿sabe cuál es el caso precisamente con el liderazgo en la iglesia? Que es como el cuerpo de bomberos. Le llaman cuando hay fuego. Y entonces cuando usted se desarrolla como un líder, esas personas le van a llamar. Y Pablo le va a decir a usted, desgástate. Gasta todo lo que tengas. Y si es necesario, tu propia vida, desgástate. Y la pregunta es obvia. ¿Nos estamos desgastando nosotros para Cristo? Entonces el apóstol Pablo va a defender precisamente este mismo punto del desgastarse. Pero también no es bobo en su forma de proceder. Vea precisamente lo que nos dice aquí enseguida. Y yo le puse esto aquí. Ser
muy bueno no es siempre bueno. Por ahí algunos dicen, más en el término pues mexicano, ¿no? Hay que ser mansos, pero, ok. Aquí le va el caso. Me he portado como un insensato, pero ustedes me han obligado a ello. Tengo que defenderme aquí, parece que yo soy uno que no tiene sentido que lo que hace. Ustedes debían haberme elegido, pues de ningún modo soy inferior a los superapóstoles, a los otros, aunque yo soy nada. Note, Pablo argumentando, yo no soy como los otros apóstoles que caminaron con Cristo, que lo vieron. Cierto, no soy de ellos, pero soy apóstol. Y ustedes, si fuesen inteligentes, prácticamente está diciendo, me hubiesen haber elegido como líder de ustedes. Pero lo contrario están haciendo, ¿cierto? Como que suena como a chino esto que estoy hablando hoy, ¿no? El liderazgo, hermano, es precisamente algo desafiante. Y entonces dice, las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes, en que fueron ustedes inferiores a los demás iglesias. Pues solo en que yo mismo nunca les fui una carga. Perdónenme ustedes por no haberlo hecho. Note esto. Pablo está diciendo, ustedes se quejan que no son como las otras iglesias que plantó Pedro o Juan o Jacobo o alguien de ahí. Dice, no, yo mismo hice y hubieron milagros entre ustedes. Ustedes lo vieron. Soy apóstol. Pero ¿cuál es el argumento de Pablo? No necesito yo jactarme. Pero ustedes lo necesitan. Pero cometí un error. ¿Cuál es el error? ¿No lo ve ahí? ¿Sí? ¿Sabe cuál es el error? Dice el apóstol, pues solo en que yo mismo nunca les fui una carga. Muchas veces ser muy bueno no es bueno, ¿verdad? ¿Cómo funciona eso? Piense, dele usted siempre todo lo que sus hijos le están pidiendo. Déselo, déselo, déselo. ¿Qué va a suceder? Que llega un momento que ese muchacho, con todo y bigote, le sigue pidiendo todo a usted. Usted, madre, nunca enséñele a su hija a cocinar. Y ya toda una señorita ahí con novio y presumiendo y jactándose, y espera que usted le cocine. Es un error, dice Pablo, el que yo he cometido en esto. Yo debía haber sido una carga para ustedes, pero en vez de ello, yo les daba. Y yo me he dado, y me he gastado. ¿Qué le parece este razonamiento de Pablo? ¿Lo descartamos? Es bueno. El líder, hermano, va a invertir, y al invertir, entonces se gasta dando precisamente a otras personas. ¿Qué es lo que nosotros vivimos en nuestro tiempo? Dos extremos. ¿Cuáles son esos dos extremos, hermano, que nosotros vivimos? La explotación. Hermano, hoy en Facebook y toda la comunicación es fascinante. Alguien subió algo esta semana o la semana pasada, no me acuerdo quién fue, de una supuesta pastora que está hablándole ahí a la iglesia y que suelten. Pero luego se enfoca en la cámara. Y a todos los que no están ahí les va a hablar también. Pero muy estratégica esta señora. Le estaba hablando a las iglesias para que le mandasen dinero. Para que las iglesias creciesen. ¿Qué le parece? Tú me mandas dinero, imagínese ahí unas 20 iglesias. Queremos crecer y entonces le vamos a mandar dinero a la pastora. Hay explotación, ¿cierto? Por todos lados. Encontramos la explotación de personas que los explotan monetariamente y también en trabajo. Hermanos, nosotros tenemos casos, hemos conocido casos aquí una y otra vez, hermanos, de personas que las han metido a trabajar saliendo del trabajo de 7 a 11, 12 de la noche todos los días. Porque eso es ser un siervo. Es una explotación. Eso existe hoy.
¿Cierto? Pero ¿cuál es el otro? Que en Cristo, hermano, usted crece, usted balancea su vida y usted da con gusto. ¿Cómo debe de usted dar a Dios? Dice Cristo, ámale con tu mente, ámale con tu alma, ámale con tu corazón, ámale con todas tus fuerzas, con tu cuerpo. Y entonces cuando usted hace un balance de esto, hermano, funciona. Porque cuando usted va a amar a Dios con su alma, tiene que meditar, tiene que centrarse en la palabra, tiene que orar. Eso, hermano, es necesario. Pero si usted nomás está, da y da y da y sirve y sirve y sirve, ¿sabe qué? Se cansó, se quemó. Entonces hay que crear precisamente un balance. ¿Cuántas llantas necesita su vehículo para que corra bien? 4, póngale 3. ¿Qué tan lejos llega? No muy lejos. ¿Cierto? Hay explotación, hay armas, pero Dios nos da la fórmula perfecta para tener una vida balanceada aquí en la tierra y para Él. Eso, hermano, necesitamos nosotros entender, procurar y buscar. ¿Qué tanto te gastas tú, hermano, en Cristo? Al final del día, esa es la pregunta. ¿Qué tanto estás trabajando para desarrollar a tus propios hijos que sean líderes? ¿Cuál es una de las características que he mencionado aquí de los líderes, hermano? Los líderes no presumen, los líderes resuelven problemas. Los líderes se gastan, sí se gastan. El hermano Manuel decía hoy en la clase que los jefes ahí en el trabajo le salen, ¿qué? Yo no he trabajado ahí, pero ya traigo bastantes. Le salen canas, dice. El caso, hermano, es que cuando tú decides ser una líder, tienes que estar disponible. Porque la gente quien confía en ti te va a llamar cuando ellos necesiten llamarte. Y es ahí donde te gastas. Es ahí donde tú no tienes horario. Yo les quiero animar, hermanos, que a cada semana ustedes aparten tiempo para gastarse en Cristo. No esto solamente aquí el domingo, hermano. Aquí no nos gastamos. Aquí nos sentamos cómodos. Desgastarse es cuando una familia que estás ayudando te llama a la 1 de la mañana o a las 10 de la noche, a las 11, justo cuando te vas a dormir. Y ves y le digo, ¿le contesto? No le contesto. ¿Qué? Pero porque tú eres el líder, la líder para esa persona, le contestas. ¿Cierto? Sé líder, sé una líder. Incorpórate a un grupo si no estás en grupo. Dirige algún grupo en casa si no lo estás haciendo. Sé un líder. Seamos líderes. Tú, hermano, eres una líder en Cristo. Gasta tus bienes. Gástate a ti mismo, tu persona, en Cristo y para Cristo. Gástate. Perdóname ahí todo lo mal escrito que tengo eso. Gástate. Perdóneme eso, pero por lo otro no le pido perdón. Gástese. Sea líder. Porque le voy a decir aquí un secreto. Qué tremendo secreto y misterio le voy a decir. Que por mucho que usted se afana en esta vida, su codo no va a crecer. Dice la palabra de Dios ahí. No va a crecer. Usted ya llegó a una altura física y no va a pasar de ahí. Es más, por lo que yo he visto con las personas que crecen en edad, se vuelve un poco más pequeño. Le estoy dando un gran misterio, ¿cierto? Que usted no sabía. Aquí le ve el otro.
Mire, después de unas décadas, si Dios le permite, décadas, va a tener que estrellar su pasaporte, no va a estar aquí en la tierra. Y lo único que le va a quedar es lo que hizo para el cielo, en el cielo. ¿Tiene sentido? Entonces, hermano, crezcamos, gastémonos, amémonos, procurémonos unos a otros, seamos siervos. Seamos como el doctor Ken, que por allá del siglo pasado no se creía todavía en la anestesia local, que le llaman. ¿Alguien ha oído de ello? La general y la local. A las generales que te duermen completamente. Y las locales que, bueno, hay donde le van a cortar, a abrir ahí. Pero no podía convencer a este doctor que eso era posible. Y entonces él se sometió mismo a una operación. Ese es ser líder. Usted se somete. Y entonces cuando Cristo venga, le va a decir, buen siervo, buen trabajo. Pero le voy a decir esto, Cristo también se sometió a su propia cirugía, ¿cierto? En la cruz. ¿Y qué le dice? Que murió, que vivió, murió y ahora. Y lo que usted quiere es que también cuando Cristo venga, usted sea resucitado para vida eterna si ha muerto o transformado, si aún vive. ¿Seremos líderes? Cristo dijo un pensamiento más. Vio las multitudes y dijo, los veo como ovejas sin pastor. Crezcamos a ser personas que dirigimos a otros a Cristo Jesús. ¿Lo haremos? Puestos de pie, les invito, Señor.